Soy Laura Vanegas Atizábal, entrenadora registrada de los Incoterms 2020 por la Cámara de Comercio Internacional Colombia. Bienvenidos al módulo de Incoterms, en donde conocerá de manera general la importancia de conocer los términos de negociación internacional. Este es un material que le servirá a la hora de negociar en vivo y en directo con un comprador internacional. Las reglas Incoterms son el instrumento de negocios internacionales más usado por los comerciantes del mundo, desde Estados Unidos hasta la China. Manejan este lenguaje internacional y estándar. Estas reglas fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional y su uso es generalizado y aceptado en cualquier contrato de compraventa del mundo. De ahí la importancia de conocer cómo funcionan estas reglas y cómo aplicarlas en sus ventas internacionales. El objetivo principal de las reglas Incoterms es facilitar tanto la operatividad de las transacciones de comercio internacional como establecer un conjunto de términos de reglas que determinan los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Las reglas ayudan a limitar el detalle del reparto de las responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo una referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía, así como los trámites, gastos y pagos que se deben efectuar. Las reglas Incoterms 2020 empezaron a regir a nivel internacional el 1 de enero de 2020. De esta manera se encuentran vigentes para cualquiera de sus negociaciones de comercio exterior. Para obtener mayor información de cada una de estas reglas, puede acudir al libro oficial de los Incoterms 2020 publicado por la Cámara de Comercio Internacional, que está disponible en todos los idiomas. Es importante entender que las reglas Incoterms explican un conjunto de 11 términos comerciales comúnmente utilizados por medio de 3 letras, por ejemplo, FCA, DAP o CIF, reflejando prácticas B2B en los contratos de compraventa de mercancías, tanto nacional como internacional. Ahora, ¿qué describen las reglas Incoterms? Primero, las obligaciones. ¿Quién se ocupa de qué en relación entre empresa vendedora y compradora? Por ejemplo, ¿quién organiza el transporte o el seguro de la mercancía? ¿O quién consigue los documentos de embarque y las licencias de exportación o importación? Por ejemplo, ¿quién organiza el transporte o el seguro de la mercancía? ¿O quién consigue los documentos de embarque o las licencias de exportación e importación? Segundo, el riesgo. ¿Dónde y cuándo se hace entrega de la mercancía? Entre otras palabras, se transmite el riesgo de vendedor a comprador. Tercero, ¿de qué costos es responsable cada parte? Como por ejemplo, los del transporte, embalaje, carga, descarga y aquellos relacionados con las comprobaciones a lo relativo a la seguridad. Esta información se encuentra condensada en un conjunto de 10 artículos detallando las obligaciones del vendedor del A1 al A10 y las obligaciones del comprador del B1 al B10. El detalle de esta información la puede encontrar en el libro oficial de Incoterms 2020. Bien, ya sabemos qué hacen las reglas Incoterms. Ahora es importante entender qué está fuera de su alcance. En este caso, las reglas Incoterms no pueden sustituir un contrato de compraventa y solo están diseñados para reflejar prácticas comerciales generales y no específicas para un tipo de mercancías en concreto. Es decir, puede aplicar para el comercio de una carga a granel de mineral de hierro, como para 5 contenedores de equipos eléctricos o incluso 10 pallets de flores frescas transportadas vía aérea. Adicionalmente, es importante entender que las reglas Incoterms no se ocupan de ninguna de las siguientes cuestiones. Primero, si existe o no un contrato de compraventa, eso dependerá de cada una de las partes. Las especificaciones de la naturaleza de los bienes, cuál va a ser el momento o lugar o método de divisa en el cual se debe acordar también entre cada una de las partes. Asimismo, los recursos jurídicos disponibles en caso de algún incumplimiento del contrato de compraventa. Esto debe quedar pactado dentro de los mismos Incoterms. Asimismo, no definen cuáles son las multas o sanciones aplicables, la mayoría de las consecuencias de demora y otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales. El efecto de las sanciones y, por último, la imposición de aranceles. Este es un tema que depende de la aduana de cada país y las barreras no arancelarias que dispongan en la legislación de comercio exterior. Ahora, entendamos cuál es la mejor manera de incorporar estas reglas Incoterms. Es importante entender cuál es el Incoterm seleccionado, el nombre del puerto o lugar o punto designado en cuál se va a realizar la entrega, seguido por la versión de Incoterms. En este caso estamos hablando de la versión 2020, seguido por la fecha o algún periodo en el tiempo que indique el momento de entrega de la carga y por ende la transferencia de los riesgos. Algunos ejemplos pueden ser CIF Shanghai Incoterms 2020
o DAP número 123 ABC Street in Portland Incoterms 2020. Es importante ser tan claro como sea posible en la especificación del Incoterm. Esto evitará inconvenientes o errores durante la ejecución del contrato. Actualmente existen 11 reglas dentro de los Incoterms 2020, dentro de las cuales se encuentran las marítimas y no marítimas. El primer grupo son 7 reglas para cualquier modo o modos de transporte que comprenden las reglas S-Work, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP. Por otro lado, las 4 reglas de uso exclusivo de transporte marítimo y vías navegables interiores, que comprenden FAS, FOB, CFR y SIP. El error más común es seleccionar la regla Incoterms incorrecta para una transacción en particular. Para finalizar, es importante entender que las reglas Incoterms, al ser un reglamento convencional y no una ley, pueden acogerse en su totalidad o parcialmente, o pueden adicionarse otras obligaciones las cuales siempre deben quedar especificadas por escrito dentro del contrato de compra-venta. Nuevamente, la importancia de especificar lugar o punto de entrega tan exacto como sea posible. En caso tal de que las partes no indiquen este punto de entrega, entonces se supone que han dejado a disposición del vendedor que seleccione el mejor punto que se adapte a su propósito. De esta manera, las reglas Incoterms juegan un papel importante al interior de la empresa a la hora de negociar con un comprador internacional y tener claros cuáles son las responsabilidades, obligaciones y costos en los cuales se deben incurrir dependiendo del acuerdo al que hayan llegado con el importador. Esto sería todo por este módulo. En caso de requerir más información, por favor acuda a su asesor de ProColombia, quienes estaremos en la capacidad de apoyarlo y asesorarlo.